¿Te acuerdas de cómo en México la comida del mediodía no era solo un sustento básico? Era una ceremonia que juntaba a la familia, honraba la generosidad de la naturaleza y convertía elementos simples en creaciones llenas de gusto. Desde las épocas prehispánicas hasta los periodos de modernización, las cocinas mexicanas inventaron recetas que narraban relatos de perseverancia, ingenio y costumbres. No obstante, las transformaciones sociales, la producción industrial y el ritmo vertiginoso de la vida han dejado atrás muchas de estas preparaciones antiguas que en su momento fueron el centro de la mesa mexicana. Hoy te invitamos a un recorrido cargado de nostalgia para rescatar 15 platillos mexicanos tradicionales que casi nadie elabora ya. Desde estofados ancestrales hasta recetas que definieron eras, cada uno conserva un fragmento de la historia mexicana. Permanece hasta el final, ya que uno de estos tesoros está volviendo con vigor, cautivando gustos contemporáneos con su herencia. Prepárate para un banquete de memorias y aromas. 1. Huazontles en salsa de chinicuiles. El deleite prehispánico. En el México antiguo y virreinal, los huazontles en salsa de chinicuiles eran un platillo apreciado en el Valle de México. Esta planta nativa se formaba en tortitas con queso y se cubría con una salsa de tomate con chinicuiles, gusanos rojos del maguey triturados que daban un sabor a tierra y un leve picor. Se complementaban con tortillas de maíz. Esta receta, habitual en los siglos XVI y XVII, representaba la gastronomía indígena. El rechazo a los insectos como comida y el crecimiento urbano lo marginaron, pero su abundancia aún resuena como un legado de las raíces mexicanas. 2. Guisado de iguana con epazote. El gusto tropical. En las regiones costeras de Guerrero y Oaxaca, el guisado de iguana con epazote era un platillo nutritivo en los años 50. La carne de iguana, suave y con un toque dulce, servía con epazote, tomate, chile verde y ajo, resultando en un estofado fragante que se ofrecía con arroz blanco o tortillas. Común en zonas rurales, este plato era una fuente de proteínas económica. Las variaciones en la visión de la iguana como alimento y las normativas de conservación animal lo hicieron desvanecerse, pero su sabor aún trae a la mente las mesas costeras. 3. Sopa de huitlacoche. En el centro del país, la sopa de huitlacoche era un platillo refinado en los años 60. El huitlacoche, hongo que infecta el maíz, se cocinaba con cebolla, ajo, chile poblano y un poco de crema, formando un caldo cremoso y con notas terrosas. Se presentaba con tortillas o pan de trigo. Esta receta era frecuente en hogares donde el huitlacoche se recogía fresco de los campos de maíz. La inclinación por ingredientes más procesados y la complejidad para obtener huitlacoche fresco lo relegaron, pero su profundidad gustativa aún es un recuerdo de la cocina rural. 4. Tacos de jumiles. El mordisco vivo. En Morelos y Puebla, los tacos de jumiles eran un platillo lleno de energía en los años 50. Los jumiles, insectos pequeños con un sabor intenso, se comían vivos o asados, envueltos en tortillas con salsa de chile y limón. Este bocado era común en mercados y fiestas regionales. La urbanización y el cambio en preferencias alimentarias lo hicieron raro, pero su crunch y picor aún evocan las tradiciones vivas de esas regiones. 5. Pipián de semillas de calabaza con quelites. El verde ancestral. En el altiplano central, el pipián de semillas de calabaza con quelites era un platillo equilibrado en los años 50. La salsa se preparaba moliendo semillas de calabaza con chiles secos y hierbas, incorporando quelites frescos como amaranto silvestre. Se servía con carne de puerco o pollo y tortillas. Común en comunidades indígenas, esta receta destacaba por su nutrición vegetal. La preferencia por salsas más simples lo desplazó, pero su color verde y textura siguen representando la cocina prehispánica. 6. Mole de olla con soconostle. El estofado del desierto. En el norte árido, el mole de olla con soconostle era un guiso reconfortante en los años 60. Carne de res se cocinaba con verduras como elote y calabacita, añadiendo soconostle para un toque ácido. El caldo se condimentaba con chiles secos y epazote. Se acompañaba con tortillas calientes. Este platillo era ideal para climas fríos. La disponibilidad limitada del soconostle lo hizo escaso, pero su equilibrio agridulce aún recuerda a las mesas norteñas.
7. Tamales de ceniza con relleno de frijol. La técnica antigua. En Hidalgo, los tamales de ceniza con relleno de frijol eran un alimento básico en los años 50. La masa se trataba con ceniza para suavizarla, rellenada con frijoles cocidos y envuelta en hojas de maíz. Se cocían al vapor y se servían con salsa. Este método prehispánico daba una textura única. La modernización de la preparación de tamales lo relegó, pero su esponjosidad sigue siendo un vínculo con el pasado. 8. Chiles en nogada sin carne. La versión conventual. En Puebla, los chiles en nogada sin carne eran una variante ligera en los años 60. Chiles poblanos se rellenaban con frutas secas, nueces y especias, cubiertos con salsa de nuez y granada. Se presentaban en fiestas patrias. Nacida en conventos, esta receta vegetariana era para días de ayuno. La preferencia por la versión con carne la marginó, pero su dulzor sigue evocando la cocina colonial. 9. Sopa de médula con verduras. El caldo vigorizante. En el centro del país, la sopa de médula con verduras era un platillo nutritivo en los años 50. Huesos de res con médula se hervían con zanahorias, papas y cebolla, creando un caldo rico en colágeno. Se sazonaba con hierbas y se servía con limón. Común en hogares humildes, este caldo era económico. La inclinación por sopas instantáneas lo desplazó, pero su gelatina natural aún es un recuerdo de mañanas frías. 10. Pescado en Tiquinsic. El asado maya. En Yucatán, el pescado en Tiquinsic era un platillo costero en los años 60. El pescado se marinaba en achiote y se asaba envuelto en hojas de plátano con cebolla y tomate. Se acompañaba con tortillas y habanero. Esta técnica maya daba un color rojo vibrante. La preferencia por pescados fritos lo relegó, pero su ahumado sigue representando la cocina peninsular. 11. Adobo de chivo con chile ancho. El picante del Bajío. En Guanajuato, el adobo de chivo con chile ancho era un guiso festivo en los años 50. La carne de chivo se cocinaba en una salsa de chile ancho, vinagre y especias, resultando tierna y picante. Se servía con arroz. Común en celebraciones, este platillo era económico en ranchos. La sustitución por carnes más comunes lo hizo raro, pero su intensidad aún evoca fiestas regionales. 12. Guisado de conejo con verdolagas. El gusto rural. En el centro de México, el guisado de conejo con verdolagas era un estofado sencillo en los años 60. La carne de conejo se hervía con verdolagas frescas, tomate, chile verde y ajo, formando un guiso liviano pero delicioso. Se complementaba con frijoles y tortillas. Esta receta era habitual en zonas rurales donde el conejo era accesible. La preferencia por pollo procesado lo marginó, pero su frescura aún trae a la mente mesas campestres. 13. Chiles rellenos de atún en salsa de pipián. La mezcla virreinal. En Puebla, los chiles rellenos de atún en salsa de pipián eran un platillo elegante en los años 50. Chiles poblanos se llenaban con atún en conserva mezclado con cebolla, pasas y condimentos, y se cubrían con salsa de pipián verde de pepitas de calabaza y tomatillo. Se ofrecían con arroz blanco. Nacida en la era colonial, esta receta era para días de abstinencia. La inclinación por rellenos de carne la relegó, pero su sabor aún es un recuerdo de la gastronomía poblana. 14. Sopa de flor de maguey. La exquisitez temporal. En Oaxaca, la sopa de flor de maguey era un platillo de temporada en los años 60. Las flores tiernas del maguey se cocinaban con tomate, chile pasilla y cebolla, resultando en un caldo liviano con un matiz dulce. Se servía con tortillas y limón. Esta receta era frecuente en áreas con maguey abundante. La complejidad para obtener las flores y los cambios en la alimentación la hicieron desaparecer, pero su gusto aún es un joya de la cocina oaxaqueña. 15. Pavo en salsa de ciruela. El regreso festivo. En el Bajío, particularmente en Querétaro, el pavo en salsa de ciruela era un platillo de celebración en los años 50. La carne de pavo se cocinaba a fuego lento en una salsa densa de ciruelas pasas, chiles secos, canela y piloncillo, logrando un balance ideal entre dulce y picante. Se presentaba con arroz blanco y tortillas.
Esta receta, reservada para eventos especiales, se desvaneció con la preferencia por carnes más habituales como el pollo. Sin embargo, en tiempos recientes, cocineros de alta gama han revivido esta preparación, ofreciéndola en establecimientos gourmet como un deleite que une lo ancestral con lo actual. Su vuelta está cautivando paladares y trayendo el pavó de nuevo a las mesas mexicanas. Estas 15 recetas mexicanas antiguas olvidadas no eran solo alimentos, eran narraciones de tenacidad, inventiva y pasión por la tierra. Desde los aromas prehispánicos hasta las combinaciones virreinales, cada preparación refleja un episodio de la identidad mexicana. Si este recorrido te generó un anhelo, una memoria o el deseo de recrear estas gemas, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Sabías de alguna de estas recetas? ¿Cuál te gustaría experimentar en tu hogar? Nos vemos en la próxima mesa repleta de historia y deleite, porque en México cada mordisco es un trozo de nuestro patrimonio.